Acá. Bueno, pues ya estamos en tiempo. Pues antes que nada, muchas gracias por conectarse en esta tarde. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Fernando Ferreiro. La intención de este webinar es hablar un poco sobre estos indicadores antropométricos que podemos utilizar en deportistas, ¿sí? La dinámica será la siguiente. Voy a hacer la presentación y ya al final pues podemos poner algunas preguntas para tratar de contestar la mayoría y, y bueno, poder resolver esas dudas que se vayan presentando como parte de la presentación. Y pues bueno, ante todo, pues muchas gracias y comenzamos. El tema de hoy es, como ya he mencionado, indicadores antropométricos en deportistas. Para las personas que están tras una evaluación inicial, es muy importante, ¿no? Y es un tema que yo espero que a lo largo de la presentación, pues, a ver, permítanme. Voy a cambiar de red porque creo que hay problemas. Permítame un momentito. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, perfecto. Pues como les comentaba, el tema de hoy va a ser indicadores antropométricos utilizados en deportistas. Y ese es un tema que desde el punto de vista de nutrición, de ciencia del deporte y algunas otras disciplinas, pues es muy utilizado, ¿no? Recordemos que la antropometría es una técnica más de las muchas que existen para evaluar composición corporal y algunos aspectos físicos de la persona. Como cualquier otra técnica, tiene ventajas, desventajas y la idea es poder conocer estas para que, pues, en la medida de lo posible, ustedes las pueden ir utilizando, o sea, utilizar la técnica y sacarle, pues, provecho, ¿no? En algunas otras ocasiones, pues tal vez sea más conveniente utilizar alguna otra técnica, pero en el caso de la antropometría, es algo que se utiliza mucho para el análisis, así como de otras poblaciones que no son deportistas, también se utiliza mucho para deportistas. Y antes que nada, es importante hacer una definición de la antropometría, ¿no? Como se menciona en la diapositiva, la antropometría es ese estudio de las medidas del cuerpo humano. Es algo que se utiliza mucho desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo, evaluación con el paciente geriátrico, evaluación de mujeres embarazadas, adulto joven, etc. Pero por ahí escuchamos en algunas ocasiones el concepto de cineantropometría. ¿Y qué es la cineantropometría?
como definió el doctor William Ross, un investigador canadiense, en los años 70, la cineantropometría es este estudio de la relación entre la estructura y la función humana. ¿Por qué se define así? Porque el obtener datos o el tener datos antropométricos, al fin y al cabo son números, pero nosotros tenemos que darle una interpretación con aspectos fisiológicos, con crecimiento, desarrollo, con cosas que están relacionadas con el cuerpo, no solamente tener el dato tal cual. Podemos tener una circunferencia, un perímetro, pero que al fin y al cabo nos da solamente un valor. Pero ¿qué pasa si esto lo relacionamos con eh, que una persona está haciendo una dieta hipercalórica, está haciendo un trabajo de gimnasio, con una planificación hacia hipertrofia muscular, y este perímetro crece? Nosotros podemos eh, suponer que este perímetro, que puede ser del muslo, por ejemplo, eh, si se relaciona con todo lo demás, pues muy posiblemente crezca lo que es tejido muscular esquelético. Entonces ahí nosotros le damos una interpretación. Tenemos que hacer este cruce de información desde el punto de vista funcional a lo que es la estructura. Y de aquí que el doctor William Ross tuvo un acierto en definir la cineantropometría de esta manera. ¿Y cómo poder hacer un esquema conceptual, ¿sí?, para hacer una buena interpretación, un buen análisis a partir de la cineantropometría o la antropometría? En este caso, para la presentación, lo estaré manejando de manera como si fueran lo mismo, pero ya sabemos que pueden haber diferencias en las definiciones. El primer paso a eh, establecer es que si nosotros no estamos familiarizados con ciertos indicadores antropométricos para la población que vayamos a analizar, en este caso me voy a enfocar en deportistas, como el tema como el título lo mencionó, pero si no estamos familiarizados con alguna población, pues el primer punto es saber o buscar qué indicadores son los más convenientes. ¿Sí? Podemos analizar composición corporal desde el punto de vista de tejido adiposo, masa grasa, o músculo, hueso. ¿Qué queremos evaluar en una persona? A partir de esos indicadores y de las medidas corporales que nos requieran estos indicadores, pues vamos a hacer ciertas mediciones. Es muy importante saber que antes de ir a medir, nosotros tenemos que saber cuáles son las medidas que voy a hacer. Si son 10, si son 4, si son 3, las que sean, para que nosotros capturemos esa información, o sea, la recopilemos, hagamos las medidas que sean necesarias, ¿sí? Pueden ser más de 20, 25, a veces me dicen, oye, ¿cuántas son las que debo hacer siempre? Pues va a variar siempre en función del número de indicadores que vayan a hacer. Yo les recomiendo utilizar siempre 2 o más indicadores. No se queden con un indicador. Por ejemplo, el índice de masa corporal. Me voy al más simple. Una relación entre peso y talla cuadrada. Nos dice que alguna persona puede salir con sobrepeso, pero en realidad ese exceso de peso, esa partida de tejido adiposo, puede ser músculo. Entonces siempre traten de utilizar 2 o más indicadores para hacer una buena evaluación. Entonces ya van a medir, luego ya que tengan los valores, los procesan, los analizan, meten esos datos a la fórmula correspondiente, ya sea en una hoja de Excel, en un software, como ustedes quieran. Ya hay muchas opciones para ello. Y ya van a tener un valor de un indicador. Y a partir de ello nosotros podemos comparar con una referencia, un punto de corte. A partir de ese punto de corte, ¿está bien ese valor que estoy obteniendo? ¿Está bajo? ¿Está normal? ¿Está en función de lo que estemos evaluando? Pues vamos a tener un criterio, ¿sí? Pero tenemos que hacer un comparativo de ese resultado, de ese indicador, para poder tener un criterio y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Qué necesito? Necesito subirlo de peso en músculo, necesito bajarlo de peso en grasa.
a partir de los objetivos que tenga la persona, porque cada uno de los deportistas que ustedes van a estar atendiendo, pues va a tener diferentes objetivos. Hay quienes intentan aumentar su rendimiento, correr más rápido, bajar sus tiempos de carrera, subir más músculo, cargar más peso, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos que la antropometría y en el caso de la composición corporal, pues son datos que nos pueden ir dando una idea de cómo va progresando una persona de forma indirecta. ¿Sí? Si la persona crece músculo, pues muy posiblemente pueda levantar más peso en el deporte que esté practicando, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen esquema para poder hacer un buen análisis de los datos antropométricos que ustedes van a ir recolectando. ¿Sí? Y tengan en cuenta que en función de los objetivos que tenga la persona, pues también vamos a seleccionar ciertos indicadores antropométricos. Y muchos de esos objetivos pues van desde el punto de vista de nutrición y ejercicio físico, que puede ser diferentes enfoques que puede tener la persona. Vamos a dejarlo de esa manera. Una persona puede estar buscando salud, puede estar buscando bajar de peso porque tiene elevada la presión arterial, eh, puede estar buscando bajar de peso en grasa corporal porque tiene elevada la glucemia, etcétera. No está aspecto de salud, esos los tenemos muy claros. Pero desde el punto de vista deportivo, hay dos enfoques que puede tener la persona. Incluso ahí me faltaría un tercer enfoque desde el punto de vista deportivo, ¿no? Tal vez el terapéutico. Pero bueno, me voy a enfocar en el enfoque de rendimiento deportivo, ¿sí? Cuando la persona está intentando eh, bajar sus tiempos, está buscando cargar más peso, ¿sí? Tener en general mayor rendimiento deportivo. O se está enfocando en lo estético. El que va al gimnasio, el que quiere verse más marcado, el que quiere o está en un deporte tal cual que ya tiene una predominancia estética. Entonces son dos enfoques que la persona puede estar buscando y que están relacionados definitivamente, con el aspecto de deportistas y que con estos, la persona que llega a consulta nos lo va a decir, nos lo va a definir. ¿Sí? Esto nosotros no lo establecemos, lo establece la persona que está consultando con nosotros, ¿no? Y tal vez pudiera faltar ahí el, el enfoque deportivo, pero desde el punto de vista terapéutico, de rehabilitación, después de una lesión, etcétera, ¿no? Pero bueno, me voy a enfocar en rendimiento deportivo y lo estético. ¿Qué indicadores podemos emplear para ello? ¿Sí? Y bueno, como ya les mencioné, este va a ser el enfoque de la presentación. Indicadores para rendimiento deportivo y para la parte estética. Desde el punto de vista de los indicadores, yo creo que el de composición corporal, específicamente hablando de músculo, eh, grasa, son de los más empleados o son de los más buscados. Todas las personas están deseosas de saber cuánta masa grasa tienen, si el músculo creció, etcétera, ¿no? Ahí voy a hablar de dos propuestas de indicadores de composición corporal. Hablar de un esquema a partir de dos compartimentos, que es el más empleado, eh, y a partir del esquema de 5 compartimentos, que ya más adelante en la presentación me entenderá. ¿Sí? También otro indicador que se puede utilizar es el de la sumatoria de pliegues, que ahí, independientemente de que si estamos buscando una fórmula, etcétera, con la sumatoria de pliegues nos quitamos ese problema, porque a veces nos viene la duda, ¿no? ¿Qué fórmula es la más adecuada para poder evaluar composición corporal, ¿no? Y el primer concepto que voy a hablar de composición corporal es que nosotros hacemos estimaciones de la composición corporal, no la medimos, no medimos composición corporal con lo que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? Nosotros estimamos y a partir de las diferentes propuestas que podamos encontrar en la literatura, una fórmula hecha con una población escocesa o norteamericana, etcétera, pues vamos a tener variaciones en los resultados. Y a veces a la persona, a nuestro cliente, a nuestro paciente, le cuesta un poco de trabajo entender esto, porque una fórmula me da una cosa que utilizaba un nutriólogo anterior, ¿sí? A ustedes, y ustedes le dicen otro valor.
las personas no entienden por qué eh, se dan esas diferencias. Y el chiste es entender que estamos haciendo estimaciones de la composición corporal con diferentes propuestas. Y a partir de la propuesta utilizada vamos a tener un valor que puede ser diferente al otro valor obtenido con otra fórmula, ¿no? Entonces, utilizamos fórmulas para composición corporal, pero podemos utilizar indicadores que son indirectos para también evaluar lo que es, sobre todo la adiposidad de la persona. Y utilizando pliegues cutáneos, nosotros sabemos que la grasa subcutánea es una forma de almacenamiento de energía, ¿sí? A partir de adipocitos, y que no estamos evaluando toda la grasa del cuerpo, pero definitivamente es una forma de almacenamiento de energía, y que si nosotros bajamos en los pliegues cutáneos, pues estamos bajando lo más seguros que grasa de todo el cuerpo. Y esto, independientemente de la distribución de grasa que pueda tener la persona, siempre van a haber zonas difíciles, pero si nosotros utilizamos una metodología, una forma de medir, por ejemplo, estandarizada, y siempre tratamos de evitar o de evitar de tener errores, pues esos valores obtenidos a partir de los pliegues cutáneos, pues pueden ser correctos, ¿no? Y si la persona baja, inicialmente tenía 100 de sumatoria y luego bajó 80, pues está bajando grasa corporal, ¿ok? Entonces aquí el primer punto es entender que algo muy importante es tener una técnica estandarizada para poder hacer una buena interpretación de los indicadores antropométricos, ¿no? Entonces les recomiendo aquí que ustedes puedan en algún momento tomar, por ejemplo, la certificación ISAC, que es una muy buena propuesta de estandarización, ¿va? Otro indicador que es muy empleado también, el somatotipo, ¿no? Una descripción cuantitativa de la forma del cuerpo a partir de 3 elementos que ya veré más adelante, ¿no? Ese es otro que se utiliza mucho. Hay un indicador que nos dice cuánto tejido muscular esquelético nosotros pudiéramos eh, cargar, por decirlo de alguna forma, a partir de nuestra estructura ósea, ¿no? Es el índice músculo óseo. Es un muy buen indicador que hoy se está utilizando mucho, sobre todo en deportes donde se busca mucho lo que es el desarrollo muscular, ¿no? Entonces, el índice músculo óseo, hablaré un poquito de algunos indicadores relacionados con la proporcionalidad del cuerpo y algunas mediciones básicas. Va a ser el enfoque que le voy a dar, ¿ok? Bueno, empiezo por el primero, composición corporal. No podemos hablar de composición corporal sin abordar de manera inicial este artículo, ¿no? Que nos dice los autores de este documento que puede haber una forma de ver a una misma persona desde 5 puntos de vista diferentes. ¿Y para qué es esto? Simplemente para poder entender qué estamos analizando de composición corporal. Porque antes de esto yo creo que hay un parteaguas a partir de la publicación de ese artículo, un antes y un después. En el después ya podemos entender un poco mejor qué estamos analizando de la composición corporal. Si en algún momento tienen la oportunidad de leerlo con detalle, les va a abrir mucho el panorama de esto, de este concepto de composición corporal, ¿no? Esos autores nos dicen que podemos ver a una persona en 5 niveles. El nivel más básico, el nivel atómico. Esos diferentes átomos que tenemos en el cuerpo, son 11 principalmente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿no? Si a nosotros nos interesara conocer cuántos gramos de carbono tiene una persona para poder establecer un esquema de alimentación, un esquema de ejercicio, pues tendríamos que evaluar a este nivel a la persona. Pero no es necesario desde el punto de vista práctico, este nivel de evaluación no lo utilizamos, incluso solamente en investigaciones muy concretas, pero bueno, es una forma de ver al cuerpo a partir de los diferentes átomos que tiene la persona, ¿no? El nivel 2, nivel molecular, aquí esos autores nos dicen, podemos agrupar las diferentes macromoléculas que tiene el cuerpo, proteínas, carbohidratos, lípidos, agua, ¿sí? Este es un nivel que nosotros utilizamos mucho desde el punto de vista práctico, incluso antropométricamente hablando se utiliza mucho también,
Pero las diferentes propuestas que existen no nos hacen un desglose tan fino de estos niveles de evaluación. Nos hablan de que nosotros podemos analizar a una persona a partir de una reserva lipídica de energía, que en este caso sería el enfoque de triglicéridos, que se le llama masa grasa, y todo lo restante sería masa libre de grasa. ¿Por qué? Principalmente triglicéridos, porque son los más abundantes de lípidos del cuerpo, ¿sí? Y esos están en los adipocitos, pero es una visión química del cuerpo. Esos dos niveles, los dos primeros niveles, es ver a la persona desde un punto de vista químico. Y las propuestas que nosotros empleamos para evaluar a la persona a partir de dos compartimentos, masa grasa y masa libre de grasa, se centran o están contenidos en este nivel, el nivel molecular. La masa grasa se enfoca en una reserva energética, principalmente dada por triglicéridos. Sabemos que hay otros lípidos en el cuerpo, pero que en volumen y en peso no se pueden comparar con los triglicéridos. Entonces, masa grasa es reserva energética de triglicéridos y todo lo demás es masa libre de grasa. Ahí está músculo, ahí está agua, ahí está hueso, minerales, etcétera. Pero a este nivel nosotros no podemos establecer una evaluación del tejido muscular esquelético que en muchas ocasiones queremos evaluar en un deportista. Le damos una interpretación de que si sube la masa libre de grasa, posiblemente esté subiendo músculo, pero también posiblemente esté subiendo agua, ¿ok? Entonces hay que tener las limitaciones correspondientes. Entonces, cuando hablamos de dos compartimentos, me refiero a evaluar a la persona desde el punto de vista molecular, ¿sí? Sigue siendo una visión química de la persona. El nivel 3 agrupa algunas células, pero tampoco lo utilizamos mucho. El nivel 4 sí lo empleamos, antropométricamente hablando, lo empleamos mucho también, ¿sí? Cuando nosotros queremos evaluar, por ejemplo, tejido muscular esquelético, tenemos que buscar una propuesta que nos evalúe a la persona en este nivel. ¿Ok? Antropométricamente lo podemos hacer. También con bioimpedancia eléctrica lo podemos hacer. O sea, hay algunas técnicas, se miden en varios niveles, pero me voy a enfocar en la antropometría. El nivel 2 lo podemos evaluar. El nivel 4 podemos evaluar a una persona desde ese punto de vista. Aquí tenemos el concepto de tejido adiposo, que no es lo mismo que masa grasa. Ahorita voy a hablar un poquito de ello. También si a la persona queremos evaluar su esqueleto, cuánto pesa su esqueleto, pues también pudiéramos estar evaluándolo a este nivel. Sí, hablamos de diversos tejidos y sistemas, y yo creo que esos tres son los más importantes y en los cuales yo me voy a enfocar desde el punto de vista de la presentación, ¿no? O podemos tomar a la persona como un todo, ¿sí? Podemos hacer ciertas divisiones de cabeza, tronco, extremidades, y con ello ver ciertas proporciones del cuerpo. También con la antropometría podemos evaluar a este nivel. Entonces, esos tres niveles los podemos evaluar con la antropometría. Y por eso ahí la ventaja de ser, o la ventaja que tiene eh, frente a otras técnicas cuando estamos evaluando a deportistas. Porque todo esto es importante en un deportista. Les había comentado, no es lo mismo masa grasa que tejido adiposo. ¿Ok? En el caso de masa grasa, la masa grasa podemos decir que es esa fracción de lípidos, específicamente triglicéridos, que pueden estar contenidos dentro de los adipocitos, ¿ok? Que en el caso de los triglicéridos son los más abundantes de los lípidos, en cuestión de volumen, de peso, etcétera, ¿sí? Pero es desde un punto de vista químico. Pero cuando hablamos de tejido adiposo, ya es un grupo de células que tienen dentro de la célula también agua, no solamente los adipocitos tienen triglicéridos, sino tienen agua, tienen elementos proteicos, hay una membrana celular, el tejido tiene irrigación, inervación, etcétera. Entonces, en cantidad, siempre el tejido adiposo nos debería dar más que la masa grasa. No es porque sean, no es porque sean cosas, sí, son cosas diferentes, pero
desde el punto de vista de evaluación, cuando hablamos de masa grasa, al enfocarnos a triglicéridos, no nos estamos enfocando en esa agrupación de células que tienen más elementos. Cuando hablamos de adipocitos como un grupo de células que van a formar tejidos, pues el valor en la misma persona va a diferir en estos dos conceptos. ¿Por qué lo especifico? Porque en el día a día, cuando nosotros le preguntamos a una persona o a un deportista, ¿cuánto tienes de grasa corporal? Así una pregunta muy genérica, ¿no? ¿Cuánto crees que tienes? No, pues el deportista te va a decir 12, 13, 10%. La persona se está enfocando en ese concepto, se está enfocando a la masa grasa, ¿ok? Pero si nosotros llegamos y, hoy aprendí esto en mi curso de interpretación de datos antropométricos que dio Fernando y voy a utilizar esta fórmula, y estamos evaluando tejido adiposo, y a esa misma persona que antes pensaba que tenía 12 y le habían dicho que tenía 12, y tú le dices que hoy tiene 22%, porque normalmente las diferencias entre los dos valores están alrededor de 10 puntos porcentuales. Entonces tú puedes tener un deportista con 12% de masa grasa y tener 22, 23, 24% de tejido adiposo. Entonces la persona se va a estresar y va a pensar que, oye, no sabes medir, no sabes qué estás evaluando. A mí siempre me han dicho que tengo 10%, 12%. Entonces sí hay que especificarle esto a la persona, tratar de explicarlo. Eh, la recomendación es que si ya empezaron con un esquema de 2 compartimentos, siempre evalúen a la persona en ese esquema, sobre todo en sus consultas subsecuentes. Si ya empezaron con el fraccionamiento de masas, que vamos a ver más adelante, y que nos habla de 5 compartimentos, y ahí ese valor obtenido es tejido adiposo, pues siempre evalúenlo en sus consultas subsecuentes con esa técnica o con esa propuesta de fórmulas, ¿va? No combinen porque si no, la persona no va a entender por qué hay tanta diferencia cuando es grasa corporal, ¿no? Que son cosas relacionadas, pero que son también diferentes. Cada uno tiene su interpretación, ¿no? Entonces, hablando de un esquema de 2 compartimentos, yo creo que uno de los más empleados, hay más, definitivamente hay muchos más, ¿no? Pero uno de los más empleados es el esquema que con las fórmulas que se utilizan a partir de Durning, del autor Durning y Womersley, que es un grupo de valores que se necesitan primero obtener para determinar la densidad corporal, ¿sí? Aquí vemos la fórmula. Son 2 constantes que están en el artículo original que van en función de rango de edad y de género, más el logaritmo de la sumatoria de 4 pliegues, ¿ok? Con ello tenemos el valor de densidad corporal. ¿Cuáles son los 4 pliegues? Tríceps, bíceps, subescapular y cresta ilíaca, ¿no? Que en el artículo original los autores le llamaron suprailíaco. Pero ya por la descripción y por la forma de cómo se tomó, y según el protocolo ISAC, que es de los más actualizados, pues podemos llamarle, según el protocolo ISAC, de cresta ilíaca. Entonces son 4 pliegues que se utilizan. Y a partir de la densidad corporal, sacamos grasa corporal en porcentaje, que utiliza algunas constantes, ¿sí? 4.95, entre el valor de densidad obtenido con la fórmula de Durning, menos 4.5%. Y ya tenemos un valor de grasa corporal en porcentaje, ¿sí? O de masa grasa, ¿sí? ¿Y qué hacemos con esto? Estos valores, o este valor de masa grasa, nosotros lo pudiéramos comparar con esas referencias que yo les mencionaba. Ya tenemos las mediciones, ya analizamos los valores y obtenemos un dato, masa grasa. ¿Nosotros qué tendríamos que hacer? Pues revisar qué hay en la literatura con respecto a los diferentes puntos de corte que podemos encontrar por deporte, ¿sí? Si estoy enfocado en fisicoculturismo, pues yo pudiera buscar artículos relacionados con esto y ver cómo se van comportando
los datos de mi paciente y compararlos con los resultados obtenidos en ese estudio, ¿sí? Eso es lo que nosotros pudiéramos estar haciendo de forma más genérica, ¿no? Y aquí vemos, les presento unos datos obtenidos de un estudio publicados ya hace algunos años, pero vemos datos de 2C, ¿no? Dos compartimentos, y utilizando densidad corporal. ¿Qué podemos ver? Que en una etapa de preparación, por ejemplo, una puesta a punto, podemos ir viendo que dependiendo de las semanas previas a la competencia, nuestro deportista puede ir variando de valor, puede ir variando los datos, ¿no? Por ejemplo, 12 semanas antes de una competencia, cómo se comporta, 6 semanas previas, una mujer, incluso ténganlo en cuenta, y ya, incluso ya unos días previos, 12%. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ir viendo que en diferentes etapas de preparación o diferentes momentos de preparación, la persona va a ir teniendo diferentes resultados. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos abordar eh, el resultado obtenido a partir de una fórmula de dos compartimentos, que me estoy enfocando en masa grasa. Y como es complementaria el valor, o es complementario el valor de masa grasa con el de masa libre de grasa, si al peso de la persona le resto los kilos de masa grasa que pueda tener, pues voy a tener el valor de masa libre de grasa, ¿no? Es un esquema muy simple, pero que es el más empleado a lo largo de los años que hemos nosotros analizado la composición corporal, y es el más empleado en la gran mayoría de las diferentes vertientes humanas, ¿no? Analizando adultos jóvenes, adultos mayores, niños y deportistas también, ¿sí? Y estos artículos nos dan mucha más información. Entonces, si yo estoy trabajando con CrossFit, estoy trabajando con fútbol, pues puedo buscar datos incluso relacionados eh, con poblaciones parecidas a las que yo estoy evaluando, ¿no? Aquí les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las personas que practican CrossFit, ¿qué podemos ver? Que son resultados obtenidos de composición corporal junto con otros datos, eh, datos corporales, y me voy a enfocar específicamente en el porcentaje de masa grasa en hombres y mujeres, ¿sí? Y en personas que ya tienen un nivel avanzado, que son deportistas avanzados, los deportistas que pueden ser recreativos, y un control, ¿no? Y eso es importante también considerar al momento de comparar. ¿Con qué lo estoy comparando? Los datos con los que yo estoy comparando son de personas ya profesionales, son ya deportistas de alto rendimiento, ¿sí? O son datos obtenidos a partir de una población que tiene condiciones recreativas. No es lo mismo, ¿sí? Hay que considerar también que con qué lo voy a comparar, ¿no? Y las personas que practican CrossFit, desde el punto de vista de dos compartimentos, hombres y mujeres, avanzados ya, podemos encontrar valores mujeres alrededor de 12%, hombres alrededor de 11%, ¿sí? Los recreativos 23, 16, y así nos vamos, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta con qué lo voy a comparar, ¿sí? Ok. Y bueno, resumiendo un poco esa parte de comparación. No es lo mismo comparar a una persona con valores de un deportista de alto rendimiento a valores de alguien sedentario, o incluso teniendo valores de salud, enfocándose en salud. Siempre hay que tener en cuenta el nivel de preparación que tiene la persona. ¿Sí? Si yo estoy buscando salud desde el punto de vista de dos compartimentos, si me enfoco en masa grasa, que es algo que muchas personas están buscando, con que yo esté abajo de 31, 30, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es bastante conveniente. Los hombres abajo de 25 es conveniente, ¿no? Arriba de esto ya podemos considerar que son valores ya elevados, y en algunos casos, algunos autores lo consideran ya eh, como obesidad, ¿sí? Pero cuando me enfoco en deportistas, yo puedo tener diferentes datos dependiendo del nivel de preparación que tenga la persona.
Si es alguien que va al gimnasio, es alguien que solamente quiere verse bien, en el caso de, de las mujeres, van a estar alrededor de, abajo del 20% incluso, ¿no? Muy cercanos a 20%, 16% por allá. Los hombres, muy cercanos a 15% se van a encontrar. Pero ya cuando hablamos de alto rendimiento, y sobre todo variando un poco en función del deporte practicado, pues vamos a encontrar valores todavía más bajos, ¿sí? No es lo mismo un maratonista que un futbolista o alguien que lanza bala, disco, entonces sí hay que especificar el tipo de deporte. Este es un cuadro que resume nada más, pero que nos va dando una idea de por dónde se van a encontrar los valores de masa grasa. En el caso de los hombres, muchos deportistas van a estar cercanos a 10%, incluso un poco abajo, y en el caso de las mujeres, ya deportistas, tal cual, van a estar cercanas a un 16, 15, 14%. Tengan en cuenta que no hay personas que tengan 0% de grasa corporal. Es cierta grasa esencial que necesitamos como seres humanos. Incluso en el caso de las mujeres, ya cuando está muy bajo los valores de masa grasa, empiezan a tener ya alteraciones, sobre todo ginecológicas, alteraciones óseas, este, y que esto pues hay que considerarlo también. ¿Ok? Pero cuando hablo de 5 compartimentos, cuando yo me enfoco en indicadores ya un poco más avanzados, la realidad es que ya son indicadores más complejos, puedo hablar de analizar al cuerpo a partir no de dos compartimentos que es masa grasa y masa libre de grasa, ¿no? El nivel 2 según esa propuesta de 5 niveles que vimos al inicio, ¿no? Cuando hablamos de tejidos y sistemas, nivel 4, ahí están tejido adiposo, tejido muscular, tejido óseo, tejido de piel, tejido residual, este, tejido específicamente a nivel de sangre, etcétera, ¿sí? Hay una propuesta que es la que más se utiliza, hay otras, pero la más utilizada a nivel de tejidos y sistemas es la propuesta dada a partir de la doctora Deborah Kerr, australiana, y el doctor William Ross, ¿sí? Es una propuesta que también se conoce como fraccionamiento de masas y que fue elaborada en 1988, se publicó, como podemos ver en este artículo, en el 93, pero que es una propuesta que cada vez se utiliza más para evaluar a deportistas. ¿Cuáles son algunas limitaciones de esta propuesta? Que ya se necesitan 21 mediciones corporales para hacer un buen análisis, ¿sí? Vemos datos, por ejemplo, básicos como peso, talla, algunos pliegues que muchos lo sabemos hacer, pero ya se necesitan algunos otros perímetros que necesitan mayor complejidad, ¿sí? Al simple de brazo, de cintura. Ya se manejan perímetro de tórax, perímetro de muslo, ya diámetros grandes, el biacromial, iliocrestal, etcétera, ¿no? Perímetro de cintura mínima, anteroposterior del tórax, o sea, se necesitan más datos y eso nos implica mayor conocimiento de la técnica antropométrica, también nos implica mayor tiempo dedicado a hacer la evaluación del deportista. A veces en una consulta no lo podemos hacer porque no tenemos mucho tiempo, no tenemos varias consultas. Eso nos va a llevar, ya con alguien experimentado, nos va a llevar unos 20, 15 minutos. ¿Sí? Y con ello, ya cuando metemos los datos, todos estos datos en las fórmulas correspondientes, vamos a tener 5 compartimentos. Ya hablamos de el valor de tejido adiposo, no hablo de masa grasa, hablo de tejido adiposo. Ese grupo de adipocitos que tiene irrigación, inervación y que en volumen siempre va a ser mayor al de masa grasa. ¿Sí? Ya hablo de tejido muscular esquelético. Muchos de los deportistas están buscando esto, están buscando crecer ese tejido y que, pues bueno, tener el valor concreto también nos ayuda, ¿no? Hay fórmulas que son específicas para hacer una evaluación, una estimación de músculo, pero que en este caso es una propuesta que se va utilizando y que cada uno de estos valores de los diferentes tejidos que se mencionan en la imagen, al final, sumándolos, ya sea en kilos nos va a dar el peso total de la persona y en porcentaje, cada uno de esos porcentajes, los 5, debe sumar un 100%.
Entonces son propuestas es una propuesta complementaria. ¿Sí? No podemos hacer combinaciones con otras fórmulas, no. Las propuestas son únicas y tenemos que analizarlas desde ese punto de vista para tener una buena interpretación. ¿Ok? Entonces, fraccionamiento de masas, hoy por hoy se está utilizando mucho en deportistas. El detalle es que necesitamos más medidas, más tiempo y tener un poco más de experiencia haciendo estas mediciones corporales, que ya son un poquito más complejas. ¿Va? Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que tenemos valores ya bastante más detallados, no son tan genéricos como hablar de masa grasa y masa libre de grasa, ¿no? Cuando hablamos de fraccionamiento de masas, aquí yo les pongo una lista de deportes que nos da unos valores que podemos tomar como ejemplo para ir viendo cuáles son los valores promedios de esos resultados en diferentes personas, ¿no? Que practican diferentes deportes, ¿no? En el caso de tejido adiposo, si nosotros nos estábamos enfocando hace rato en el caso de las personas que practican eh, pesas, fisicoculturismo, son valores bajos que vamos a tener de masa grasa, ¿no? Cercanos a 10% en los hombres, en las mujeres más o menos un 15, 16%. En el caso de los hombres, me enfoco en pesas, vean, ya tiene un 17% de tejido adiposo. En el caso de fútbol, por ejemplo, vean valores cercanos a 20 y en promedio pueden estar muy cercanos a 20 los valores de tejido adiposo en los deportes, en los deportistas de alto rendimiento. ¿Ok? Entonces, sí tengan en cuenta que masa grasa y tejido adiposo, aunque son conceptos relacionados, pero no son lo mismo. Y los valores son diferentes al momento de analizar a una persona. ¿Sí? Cuando analizamos, por ejemplo, el tejido muscular, veamos cuál es el promedio. 50, 52. En algunos deportes ya de mucho desarrollo muscular puede ser hasta 55%, pero no más. Son valores ya elevados, estar arriba de 50, ¿sí? No 60, 70 en algunos casos. Porque les voy a poner algunos ejemplos más adelante que nos van a ir dando valores que están fuera de lo normal y que el chiste es que nosotros podamos identificar cuándo es algo esperado o cuándo es algo normal y cuándo de plano no, esto no es algo normal, ese valor que me está dando este equipo, ¿no? Este análisis que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, en el caso de los deportistas, muchos se van a estar cercanos a un 50%, variable dependiendo del deporte. Pero cuando hablamos de tejido óseo, que es algo importante, son los tres elementos más importantes de composición corporal cuando hablamos de deportistas. Hablar de tejido óseo o el peso del esqueleto también es importante, ¿no? El peso del esqueleto es muy cercano al 11, 12% en el caso de los hombres del peso total. Entonces, si nosotros vemos en esa misma persona un físico-culturista, puede estar muy cercano a un 11%, 12%. Entonces, sí hay que tener en cuenta estos valores promedios que les pongo aquí de un deporte, en el caso de los hombres, y ahorita vamos a ver las mujeres, para poder tener una idea de cómo se deben ir comportando los valores a partir de esta propuesta de análisis de composición corporal, llamada también fraccionamiento de masas, donde se utilizan más de 20 mediciones corporales, ¿no? En el caso de las mujeres, podemos ir viendo que en promedio, a partir del tejido adiposo, podemos encontrar valores de 27, 30, por allá, ¿no? Músculo, muy cercanos a 40, 42, 45 en algunos deportes, y tejido óseo o peso del esqueleto, muy cercanos a un 11%, en algunos casos un 10%. ¿Sí? Si nosotros nos dedicamos a atender a cierto grupo de deportistas, imagínense que están evaluando a pesistas tipo powerlifters, ¿sí? Si nosotros vemos valores a partir de fraccionamiento de masas, ¿por qué? Porque vemos los 5 compartimentos, adiposo, muscular, residual, óseo y de piel, ¿sí? Vamos a encontrar los valores los más importantes, por ejemplo, el caso de tejido adiposo, vean que puede variar dependiendo del rango que nosotros clasifiquemos a las personas. Aquí los clasificaron para este estudio en ganadores y no ganadores. Los ganadores tenían menos porcentaje de tejido adiposo que los no ganadores, ¿no? Y tenían más músculo
que los no ganadores, ¿sí? Y el valor de tejido óseo, pues era muy similar, ahí no había tanto problema. Entonces, cuando nosotros vayamos a evaluar a un grupo de deportistas, tenemos que enfocarnos y hay que buscar valores de referencia para ese deporte, que pueden ser diferentes a un físico-culturista que uno diría, ah, es pesista, pero son deportes completamente diferentes, ¿no? Y hablemos de los promedios, porque a partir de esos promedios, nosotros podemos tener igual un concepto general de la composición corporal. En el caso del músculo, el músculo a veces si le pregunto a alguien, oye, ¿cómo debe de comportarse un deportista desde el punto de vista del tejido muscular? ¿Cuál es un promedio? Un hombre promedio, ¿sí? Que no es deportista, puede estar cercano al 40% de tejido muscular, desde el punto de vista de salud. Cercanos al 50 en los deportistas y tal vez en el límite inferior, pegados a 30, ya con una persona o comparando con una persona que tiene incluso esta desnutrición, ¿no? Pero si yo me voy, en el caso de las mujeres, ¿ok? Las mujeres se comportan con un poquito menos de tejido muscular esquelético y eso es bueno saberlo, ¿sí? Saber esas diferencias, porque sí me ha pasado que a veces utilizando ciertos puntos de corte para hombres, los quieren aplicar en las mujeres y no son aplicables. Cada género va a tener sus normalidades y a partir de esas normalidades, pues nosotros podemos hacer las interpretaciones. Las mujeres normalmente por salud están cercanas a 30, mujeres deportistas van a estar cercanas a 40, ¿sí? En algunos casos, y mujeres hasta con grado de desnutrición podemos estar cercanas a un 20%, un poco más abajo, ¿sí? A partir de ello, pues vemos que hay diferencias entre salud y deporte, incluso del punto de vista patológico, ¿no? Desnutrición. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando ustedes, enfocándome un poco en tejido muscular esquelético, ¿sí? Ya pasamos a esta parte. Tenemos un equipo cualquiera, aquí les pongo un ejemplo de bioimpedancia eléctrica. En el caso de la bioimpedancia eléctrica, no me voy a enfocar en esta técnica, pero sí les voy a poner este ejemplo para que ustedes tengan muy en cuenta los valores que van obteniendo a partir de cualquier técnica y no se dejen llevar su implemento porque el equipo así lo dice, ¿no? Aquí les doy o les presento los datos de un equipo X, que evaluamos en la oficina, incluso ahí haciendo pruebas, a una persona hombre, ¿sí? De aproximadamente unos 76 kilos y con un índice de masa corporal, vean, de 25.2. Un peso promedio para su estatura, ¿no? Un peso saludable. Porcentaje de grasa, 18.9. ¿Sí? Saludable, perfecto. Pero nos da el equipo el valor de músculo. Tenemos el valor en kilos nada más. Si nosotros nos dejamos llevar por los kilos, uno diría, ah, 58 kilos, perfecto. Si eso lo extrapolo y lo paso a porcentaje, nos representaría un 70 más del 77% de su peso corporal sería músculo. Si nosotros analizamos los otros valores, sabemos que con ese conocimiento genérico que tenemos de composición corporal y cómo se debe comportar, pues vemos que esos valores pues definitivamente no son correctos, no son adecuados. Y que ese valor que el equipo me muestra, muy posiblemente sea tejido muscular, perdón, sea masa libre de grasa y no solamente, no masa muscular que menciona el equipo. Son conceptos diferentes, no podemos decir que la masa libre de grasa es lo mismo que el tejido muscular, ¿sí? Así que simplemente para que ustedes puedan identificar esos errores que pueden ir mostrándose en ciertos equipos de análisis de composición corporal. ¿Sí? Si nosotros analizamos a un grupo de deportistas, ¿sí? Aquí les presento unos datos de una población cubana, ¿sí? Como se menciona acá, eran 22 levantadores de pesas cubanos. Y analizamos esos datos de esos deportistas y obtenemos valores de tejido muscular, tanto en kilos como en porcentaje, con diferentes fórmulas.
podemos ir viendo que podemos tener en esas mismas personas, podemos tener valores promedios desde muy bajos hasta muy altos, tanto en kilos como en porcentaje, ¿sí? Como en porcentaje, vean los porcentajes. Esas personas de forma baja, tenían 43%, que para levantarlos de pesas es bajo, o muy elevado, arriba de 60. Entonces, cada fórmula nos va a dar estimaciones diferentes. Por eso siempre nosotros debemos evaluar a una misma persona bajo la misma técnica, bajo el mismo equipo también, porque puede haber diferencias, por ejemplo, en el caso de los pliegues, puede haber diferencias en la presión de cierre constante que tenga un plicómetro, y eso nos va a dar valores diferentes de pliegues cutáneos, ¿sí? También debemos evaluar a la persona bajo la misma fórmula y siempre comparar con los mismos puntos de corte para que el sesgo que pueda tener esa propuesta de evaluación, ese método de evaluación, eh, pues siempre se va a replicar y se va a mantener el error. Nosotros no sabemos a ciencia cierta si esa fórmula me está dando un valor muy cercano a una realidad. Eso sí, ya tendríamos que utilizar otra metodología para saber si esa fórmula me da un valor cercano a la realidad de la persona, pero si nosotros evaluamos con la misma técnica o con el mismo equipo, con la misma fórmula, los datos que yo voy a ir obteniendo pueden ser comparables en, en la secuencia de evaluaciones que le podamos ir haciendo a la persona, ¿va? Entonces, sí es común que los datos obtenidos en composición corporal sean diferentes a partir de la propuesta de fórmulas que se estén utilizando para el análisis de la persona. ¿Okay? Incluso, a veces uno me diría, oye, necesito mucho conocimiento de antropometría para hacer una evaluación de músculo, de tejido adiposo, etcétera. Y hay propuestas que son simples. Aquí yo les pongo una que salió, por ejemplo, el año pasado, eh, que es un grupo de investigación que encabeza el doctor Steven Hainsfield, que es una referencia en el análisis de la composición corporal en Estados Unidos y en el resto del mundo. La realidad es que mucha literatura que hoy tenemos es a partir de este investigador. E hicieron una propuesta de evaluar a una persona que podamos hacerle a partir de ciertos valores simples para tener un valor estimativo, ¿sí? O estimado de tejido muscular esquelético. ¿Y qué valores son los que necesito? Pues bueno, primero una etnia, que sabemos que puede haber diferencias si la fórmula es para blancos, para negros. Hoy por hoy se está trabajando en México, datos con mexicoamericanos, ¿sí? Pero bueno, los resultados de este estudio que les presento tiene la fórmula para blancos y para afroamericanos. Ya en próximas fechas saldrá una propuesta para, para poder evaluar a una población con datos de mexicoamericanos, ¿sí? Que es muy similar a nosotros como mexicanos. Y necesitamos peso, talla, la edad del paciente y en algunos casos, no todos, la circunferencia de cintura, con la idea de que a mayor circunferencia de cintura, muy posiblemente es una persona que tenga menos necesidades energéticas, tenga mayor acúmulo de grasa y se hace ahí una relación. Entonces, con datos simples, yo puedo hacer una estimación del tejido muscular esquelético de una persona y a partir de ello ir haciendo el seguimiento de esta persona o de este deportista. Y no tienen que ser siempre mediciones muy complejas. El chiste es saber que estamos evaluando y qué queremos evaluar en la persona y buscar una fórmula, porque esto es a partir de una fórmula, con las limitaciones que pueda tener esto. Bueno, ya hablé de composición corporal. 3 tejidos importantes, eh, tejido adiposo, tejido muscular, tejido óseo, que más, o menos, más adelante hablaré un poquito más de esto por cuestiones de otros indicadores que se pueden emplear a partir del tejido óseo, pero son dos, 3 tejidos que en el deportista es muy importante considerarlo, ¿sí? El caso de sumatoria de pliegues es otra propuesta puede ser otro indicador para evaluar a una persona, que quitamos aquí fórmulas, aquí ya no hay ninguna fórmula tal cual,
solamente sumamos en milímetros los valores obtenidos de estos 6 pliegues. A veces se hacen propuestas a partir de 7 pliegues, a partir de 8 pliegues, pero lo más común es que sean 6 pliegues. Y nosotros tenemos los valores, un valor final, 100 milímetros, ¿no? Si en la siguiente consulta, bajo la misma técnica, bajo las mismas condiciones de medición, me da un valor bajo, pues muy posiblemente la persona esté bajando tejido adiposo, ¿ok? No me dice cuántos kilos de grasa tiene, no, pero es un indicador de la adiposidad de la persona. Y aquí es donde viene nuestra interpretación. Nosotros sabemos que nosotros no podemos bajar grasa, como humanos no podemos bajar grasa focalizada, bajamos grasa de forma general, ¿sí? Entonces, si bajan a nivel subcutáneo, pues va a bajar a nivel intraabdominal, glúteo femoral, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros sí podemos crecer una parte del cuerpo de forma unilateral. Por ejemplo, si yo con el brazo derecho hago curl de bíceps, ¿sí? Y el brazo izquierdo no lo hago, pues ese brazo va a crecer y el del otro no va a crecer porque no hay el estímulo, etcétera. Pero en el caso de tejido adiposo, cuando bajamos grasa es de todo el cuerpo. Y es muy importante conocer esto para saber que la interpretación que le vamos a dar a esto está en función de eso, ¿sí? No bajamos grasa localizada. Sí, hay zonas difíciles que el que acumula más grasa a nivel abdominal o la mujer que acumula grasa a nivel glúteo femoral le cuesta trabajo, etcétera. Sí, pero vamos bajando grasa de todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer con esos? Pues si estamos atendiendo a deportistas tal cual, podemos ir viendo valores relacionados con este indicador, cómo se van comportando por deporte. Aquí les pongo para hombres y para mujeres, ¿no? Que en pocas ocasiones vamos a tener un valor único. Ahí se compara con el valor de masa grasa, pero aquí lo que quiero que vean es que hay valores del indicador de sumatoria de pliegues a partir de diferentes deportes. Y valores comunes es estar muy cercanos a 50 en el caso de los hombres. Por ejemplo, yo cuando trabajaba con futbolistas profesionales, se les pedía eso, estar alrededor de 50 milímetros, ¿no? Y aquí podemos ver que para este ejemplo, que fueron datos a partir de un grupo poblacional específico con diferentes deportistas, pues bueno, podemos tener valores muy cercanos a 50. En el caso de las mujeres, cercanos a 100, cercanos a 90, por ahí se comporta, ¿sí? En el caso de fútbol. ¿Y qué podemos hacer con esos? Pues igual los podemos graficar y podemos ir viendo cómo se comportan esos pliegues. Y para la persona que estamos atendiendo, esto le va a ayudar y le gusta al paciente ver gráficas y ver cómo va progresando. Y en el caso de los pliegues, se puede dar muy bien esto. Cuando hablo de somatotipo, recuerden que el somatotipo es una descripción cuantitativa de la forma del cuerpo. En un momento determinado, y bajo 3 esquemas que tienen diferentes interpretaciones. El primer esquema, el primer concepto, la endomorfia o el concepto endomorfo, se relaciona a que la persona, si predomina ese valor, es que en su cuerpo predomina la adiposidad, ¿sí? Si el concepto mesomorfia o mesomorfo predomina, es que en esa persona predomina la robustez musculoesquelética. No me dice cuántos kilos de músculo tiene la persona, pero sí me dice que es una persona robusta a partir de músculos y de estructura ósea, ¿no? Y si predomina el concepto de ectomorfia o el concepto de ectomorfo, es que la persona es esbelta, ¿no? Esos 3 elementos se combinan. En muchas ocasiones uno de ellos va a predominar o 2 de ellos van a predominar sobre un tercero. A veces los 3 están en equilibrio. Pero, ¿qué nos dice si el componente endomorfo predomina? Que su componente de adiposidad está elevado. Y si esto lo comparo con porcentaje de masa grasa, pues ahí estoy diciendo que esta persona muy posiblemente tenga elevado la adiposidad, ¿sí? Entonces, este lo podemos combinar con otro indicador de composición corporal para darle una interpretación o para sustentar o para respaldar los resultados obtenidos a partir de otro indicador. Muchos deportistas, si nosotros vemos la somatocarta, que es una forma, es un
una gráfica triangular de lados curvos, que nos muestra gráficamente cómo es el somatotipo de la persona o grupo de personas. Casi todos los deportistas se presentan en la somatocarta en esta zona, ¿no? Donde el componente mesomorfo predomina o son esbeltos. En algunos deportes podríamos ver que predomina el componente endomorfo, no en muchos, algunos casos específicos, pero casi siempre los deportistas, sobre todo de alto rendimiento, se van a comportar en esta zona, ¿sí? Y esto lo podemos sacar en diferentes deportes. Aquí les presento valores de fútbol, ¿sí? Que es un lugar donde yo he trabajado mucho, pero que podemos ver diferencias e incluso o similitudes en diferentes categorías, en diferentes equipos, incluso de diferentes países, o ver diferencias en posiciones. También nos va dando una idea esto, ¿no? Entonces, el somatotipo es un buen indicador para evaluar a las personas y que hay que combinarlo, yo les recomiendo combinarlo con datos de composición corporal, pero con el somatotipo, antropométricamente hablando, es un buen indicador. Se necesitan solamente 10 mediciones corporales, 4 pliegues cutáneos, 2 mediciones básicas, 2 perímetros o circunferencias y 2 diámetros óseos, que en muchas ocasiones los podemos hacer con un conocimiento básico de antropometría, ¿sí? Hablando de otro indicador, el índice músculo óseo. ¿Qué es esto? En pocas palabras, el índice músculo óseo lo podemos interpretar como cuántos kilos de músculo puedo cargar a partir de mi estructura ósea. A partir de ese chasis que tengo, ¿cuántos kilos de músculo puedo cargar? Como hombres, normalmente nosotros podemos ver una relación de 5:1 como máximo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Por cada 5 kilos de músculo va a haber 1 kilo de estructura ósea, ¿sí? Y un valor bajo va a ser casi 4:1. En el caso de las mujeres, como valor máximo 4 y como valor mínimo 3. Muchos deportistas, por ejemplo, en el caso de los hombres, están de un punto medio hacia arriba, de 4.5 hacia arriba, ¿sí? O de 3.5 las mujeres hacia arriba. Así se comportan normalmente los deportistas, pero también va a variar en función del deporte que estemos evaluando. Si nosotros vemos fisicoculturistas, vamos a ver valores incluso por arriba de 5, porque ellos en muchas ocasiones ya hay un consumo de sustancias anabólicas, esteroideas, que pueden hacer que haya más crecimiento del tejido muscular esquelético de lo que normalmente pudieran o naturalmente pudieran desarrollar, ¿sí? Todos tenemos un límite de crecimiento muscular de forma natural. Cuando ya llegamos a ese límite, pues ¿qué queda? Si quiero seguir creciendo el músculo en función de lo que tengo, ¿sí? Como límite, pues tendría que utilizar algo artificial para poder seguir desarrollando. Y eso es muy común en ciertos deportes estéticos como los físico-culturistas, ¿sí? Pero ojo, no se dejen llevar también por los límites normales que se presentan. Aquí les presento datos de fútbol como ejemplo. ¿Qué podemos ver con el índice músculo óseo, no? Sabemos que en el caso de los hombres, arriba de 5, pudiéramos suponer que la persona puede estar consumiendo sustancias anabólicas esteroideas, porque ya está creciendo más músculo de su crecimiento natural que puede tener. Pero aquí les pongo un ejemplo. Vean, jugadores de fútbol jóvenes, sub-20, categoría de fuerzas básicas, ¿no? Vemos promedio 4.1, o sea, les falta desarrollo muscular. Un futbolista ya veterano, ya desarrollado, vemos 4.5. Pero otro jugador de primer equipo de fútbol nacional eh, que entrena muy similar a Daniel, que tiene casi la misma estatura, que comen tal vez muy similar, pero vemos el valor 5.2. Uno diría, oye, ¿se está metiendo algo? De forma así muy genérica. No, simplemente vean dónde viene el detalle, en la raza o la etnia. Las personas que descienden a nivel de africanos o afroamericanos tienen mayor desarrollo muscular. Entonces, no queramos comparar a un deportista de una nacionalidad con otras nacionalidades que muy posiblemente haya diferencias entre estas, ¿sí? Entonces, no es para que ustedes lo tengan.
en cuenta. Y ya entrando en la fase final de la presentación, ¿qué podemos hacer también con antropometría? No solamente es hablar de composición corporal, como 2 compartimentos, 5 compartimentos, sumatorio de pliegue, somatotipo, ¿sí? Todos esos indicadores que podemos emplear. También podemos hablar un poco de proporcionalidad corporal. Hay ciertos datos que podemos obtener con antropometría que nos hablan de ciertos tamaños del cuerpo, ¿sí? El tamaño de los brazos, por ejemplo, la envergadura. En muchas ocasiones pensamos que la envergadura es muy similar a la estatura y eso, incluso yo en la licenciatura sí tenía ese conocimiento, pero ya pues, uno sale y va viendo otras cosas y ve que no es así. En ciertas ocasiones, sobre todo en el caso de los deportes, o deportistas, mejor dicho, se pueden comportar diferentes los desarrollos de proporcionalidad. Aquí les pongo un dato de un deportista muy conocido. Vean su talla, su estatura, 1,93. Su envergadura, 2 metros con 4 centímetros. O sea, es enorme el tamaño de sus brazos. Y esto le puede dar una ventaja con respecto a la brazada que pueda tener para el deporte muy concreto que es la natación. ¿Sí? Y el indicador de envergadura relativa, que es simplemente hacer una división de el valor de la envergadura entre el valor de la estatura, y si está arriba de 100%, significa que es más grande la envergadura que la estatura de la persona, ¿sí? Entonces, es un indicador que nos habla de proporcionalidad o sí, una proporción del tamaño de los brazos en función de la estatura de la persona. Y para natación, para básquetbol, para voleibol, pueden ser deportes que se convenga que tengan brazos grandes. Y esto es una buena medida para poder hacer en ciertos deportes, ¿no? Y por el otro lado, también podemos ver deportes donde tal vez yo no necesite brazos grandes ni piernas largas, tal vez necesite piernas cortas o brazos cortos. Por ejemplo, en el caso de la halterofilia, hay un indicador que se llama índice esquelético, que hace una relación entre la estatura de la persona y la talla sentado de la persona. Qué es esta talla sentada o talla sentado? Es, eh, yo siento una persona en un lugar y voy a medir de donde está sentado al vértex. Voy a medir la longitud que hay y voy a quitar la medida de las piernas. Y en este caso me sirve para ver proporciones entre el tronco y el largo de piernas, que podemos ver en ciertos deportes. Por el caso de halterofilia, podemos ver que los deportistas de alto rendimiento comúnmente tienen piernas cortas o son braquiesqueléticos y también tienen brazos cortos para poder tener mayor posibilidad de meterse más rápido abajo de la barra cuando están haciendo el levantamiento. Entonces, a diferencia de otros deportes, por ejemplo, halterofilia necesita piernas cortas y brazos cortos, ¿no? Que si midiéramos la envergadura también sería pequeña comparado con la estatura de la persona, ¿no? Entonces, es otro indicador, que hacemos una relación entre la estatura y la talla sentada de la persona, ¿sí? Vemos otro deporte, ya con una biomecánica diferente a nado, con una biomecánica diferente a halterofilia. ¿Qué podemos esperar de estos deportistas para poder evaluarlo? No vamos a hacer un cambio en la estructura ósea en la persona, pero sí podemos ver ventajas y desventajas que pueda tener esta persona con respecto a otras. Aquí les presento datos de un deportista muy conocido, británico de bandera, pero de características africanas, ¿sí? De Somalia, ¿sí? Mo Farah o Mohamed Farah, que también se le conoce. ¿Cómo podemos ver las características de ese deportista de media y largas distancias? Él tiene piernas largas, o sea, es macroesquelético, ¿sí? Pero podemos ir haciendo comparaciones con otras medidas que podemos obtener de la persona. Si nosotros le diéramos el diámetro biliocrestal a nivel de crestas, veríamos que tiene una estructura pequeña, una medida pequeña, y eso lo comparo también con la circunferencia de la pantorrilla. Veríamos que los deportistas de medias y largas distancias tienen
pantorrillas pequeñas. Entonces vamos viendo la estructura que va teniendo un deportista. A mí me gusta mucho esta imagen porque es una imagen muy que nos da a simple vista nos da una idea de cómo es un deportista de medias y largas distancias, ¿sí? Pero ya con datos específicos podemos ir viendo las características de esa persona. Y eso, en esto nos ayuda la antropometría, a tener ya valores de diferentes partes del cuerpo. Y no solamente hablar de masa grasa y de músculo, etcétera. Si nosotros hacemos un comparativo de este indicador, el diámetro biliocrestal, pudiéramos ver que, por ejemplo, en una población argentina, ¿sí? Con datos antropométricos de una muestra muy pequeña de argentinos, pero una muestra que fue bien tomada, podríamos ver que el promedio de este diámetro, ¿sí? Aquí nos presento el percentil 50, es 27.9 en hombres. Y si nosotros vemos con valores de maratonistas, es 26.7. Aquí es un ejemplo claro que los deportistas de largas distancias, corredores específicamente, van a tener un diámetro biliocrestal pequeño. Entonces la antropometría nos ayuda para eso, para poder entender que a partir de ciertas mediciones corporales también un deportista puede tener ventajas. Y aquí es donde vamos viendo, comparando este diámetro con otros deportes. Para los deportes de fuerza, ¿sí? ¿Qué podemos ver en un deporte de fuerza muy concreto que necesita levantar el máximo peso posible? Si nosotros vemos una serie de indicadores eh, y vemos diferentes relaciones hasta en los deportistas, a partir de estos datos podemos ir entendiendo cómo se va comportando el cuerpo de una persona. Vemos el diámetro biliocrestal. Vemos que a mayor categoría de peso, si nosotros vemos acá arriba, es pesos ligeros, pesos medianos y pesos pesados, a mayor categoría de peso, este diámetro va creciendo, ¿sí? Y que incluso otro diámetro que puede estar relacionado por cuánto peso podemos cargar es el biacromial, ¿sí? A nivel de hombros. Vemos que también, dependiendo de la categoría, va a ir creciendo, pero el diámetro biliocrestal es uno muy característico que a mayor diámetro podemos levantar mayor peso. Y aquí es donde utilizamos esta analogía del librero ancho, ¿no? A más grande la anchura de un librero, podemos levantar mayor carga. Y esto pasa también en el cuerpo. Entonces, el solamente medir el diámetro biliocrestal nos da una idea de cómo puede ser el desarrollo de una persona con respecto a su progreso de cargar más peso, en dado caso que sea para un deporte en específico. ¿Sí? Y hablando de mediciones ya simples, ya hablé de relaciones entre las mediciones, entre mediciones simples como el diámetro biliocrestal, biacromial. A veces podemos hacer simplemente circunferencias. Podemos hacer circunferencia de brazo, relajado, flexionado y contraído, pecho, y ahí, y así irnos hasta abajo, ¿no? Hasta muslo, pierna, pantorrilla. ¿De qué nos sirven las circunferencias? Si yo estoy bajo un esquema de dieta hipercalórica, un esquema de ejercicio para la hipertrofia muscular y una circunferencia de muslo medio crece, pues yo puedo darle la interpretación que puede estar creciendo el músculo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya conozco la anatomía del cuerpo. A nivel central tenemos hueso, a nivel en segundo tejido principalmente tenemos músculo y a nivel periférico podemos tener grasa y piel. Si la persona se apega a su dieta alta en proteínas, todo eso que sabemos, y está haciendo el ejercicio de hipertrofia y una circunferencia va creciendo, muy posiblemente esté creciendo músculo. Y si además le tomo la bicapa del muslo medio, ¿sí? Podemos ver que si no crece, pues mi interpretación de crecimiento muscular, pues es correcta. Por eso aquí en el inicio, ¿se acuerdan que les mencioné que la antropometría tenemos que darle una interpretación a partir de aspectos fisiológicos, no solamente ver el valor tal cual? Y algo tan simple, me fui de lo complejo a lo más simple, hablar de peso y talla. Peso y talla, a veces nos dicen, no, que el peso no lo tomen en cuenta. No, claro que se puede tomar en cuenta. Y algo
tan básico como el peso y la talla, son datos antropométricos que debemos de tener siempre. ¿Sí? Aquí les pongo un ejemplo. Vean el caso de rugby. Rugby, un deporte muy jugado en ciertos países, en Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda. En el caso de Nueva Zelanda, los All Blacks son así eh, mundialmente conocidos. Vemos a finales de 1800, vemos cómo eran las características de los deportistas. Eran esbeltos relativamente. ¿Cómo se comportan hoy? Más musculosos, más grandes en tamaño y en peso también. Si nosotros vemos valores promedio y comparamos datos actuales con datos de hace más de un siglo, podemos ver que el jugador promedio de rugby hoy por hoy es mucho más alto y mucho más pesado. Y eso también nos va dando una idea de cómo ha ido progresando la selección incluso que puedan tener en ciertos deportes. Y por eso es muy importante tener esos valores de peso y de talla, porque también esto nos va a ir dando una idea de hasta por posiciones. No es lo mismo va a ser un basquetbolista, ¿no? Un movedor que un poste. Son dos posiciones que comúnmente el movedor puede ser pequeño incluso, o puede ser muy alto en el caso de los postes. Entonces son datos que se necesitan tener. Y mucho del crecimiento de peso es dado a partir también de crecimiento de tejido muscular esquelético. Entonces, no los dejen de lado, peso y talla son muy importantes. Y sabemos que en el caso de la talla, gran parte es genética, ¿ok? Se menciona que más o menos un 80% de la estatura final de un deportista o de una persona es a partir de la genética, y aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Yao Ming, que era un deportista muy, muy alto, de los más altos que han llegado a la NBA, y vean la estatura del padre, de la madre. Entonces, si tienen un deportista que sus papás son chiquitos, pues no quieran que sea un deportista enorme, ¿no? Y así podemos ir viendo algunas relaciones familiares, ¿no? Pero parte de la estatura es muy importante, es la genética, ¿sí? Y ya para finalizar, ¿qué podemos ir viendo, no? En el caso de la estatura, ciertos deportes, así como el rugby, podemos ver otras disciplinas, ¿no? Lanzamiento de bala, cómo se comportaban hace más de un siglo los deportistas, ¿no? En 1896 hay datos de un deportista famoso. Vean la estatura, 1,80. Y datos de deportistas similares, casi 20 centímetros de más, ¿no? Y más peso también, ¿no? Y con ello, por las marcas establecidas para los deportes también van creciendo. En lanzamiento de disco podemos ir viendo en Atenas, los primeros Juegos Olímpicos que se registraron, pues vemos valores bajos con lanzamiento de disco, y los que hoy por hoy predominan, pues ya son totalmente diferentes, ¿no? En la época actual. Y esto también va aunado al mayor crecimiento de peso y talla, que son datos que podemos relacionar, ¿no? Y bueno, ya con esto termino. Sí me gustaría comentarles que antes de pasar a la sección de preguntas, que como empresa, como antropométrica, y donde yo participo, vamos a lanzar incluso un diplomado en composición corporal, que hoy tenemos uno, pero lo vamos a rehacer y vamos a enfocarnos a ciertas cosas donde vamos a ver esto y cosas clínicas y mucho de lo práctico, de bioimpedancia, antropometría y cosas que ustedes pueden utilizar en el día a día, y que si están interesados que les mandemos información de esto, y que voy a hablar con otros colegas de estos temas y ya desde el punto de vista clínico. Ahora en el chat vamos a poner una liga de preregistro, y el que esté interesado llena ahí los datos, y en próximos días ya les enviaremos toda la información de este diplomado que esperamos lanzar, y que esperamos que sea de su agrado, ¿no? Y que pues la idea es abordar estos temas y entre muchos otros que ustedes puedan interesarles, para pues cada vez volverse un poco más expertos en este análisis de composición corporal con técnicas comunes, ¿no? Impedancia, antropometría, etcétera. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias y
paso a responder algunas preguntas que ustedes puedan tener en el chat y las voy comentando. ¿Sí? A ver. A ver si. Déjenme abro. Preguntas. A ver, si quieren ir poniendo algunas preguntas, las voy contestando. En el caso de Omar, menciona que si el consumo de sustancias anabólicas, si tenemos ese consumo de sustancias anabólicas y rebasamos el límite fisiológico de masa muscular, no altera la masa ósea. Sí puede haber un aumento de la densidad mineral ósea, ¿no? Pero también tenemos un límite para esto, ¿no? El tamaño de los huesos no va a crecer, la anchura de los huesos no va a crecer. Sí, incluso algo para evitar tener osteoporosis, osteopenia, pues es hacer ejercicio, de preferencia ejercicio de alto impacto, pero donde más puede afectar en el caso de lo óseo es en el valor de densidad mineral. Pero, y es algo bueno para nosotros como personas y en el caso de los deportistas, ¿no? Eso es lo que más se va a alterar hacia una mejoría. José Luis dice, para deportistas es más conveniente evitar enviar kilocalorías y cálculo de macros por medio de la masa libre de grasa. Sí, en el caso de deportistas, podemos utilizar alguna fórmula que utilice en lugar de peso actual, utiliza el valor de masa libre de grasa. Por ejemplo, la de Cunningham, la de McCarran Catch, pueden utilizar el valor de masa libre de grasa en lugar de peso actual o peso total de la persona. Y es una muy buena forma para hacer una estimación de gasto energético basal, ténganlo en cuenta, ¿no? Más lo que utiliza para el ejercicio, para el deporte que esté haciendo, ¿no? En la parte de actividad física. El indicador mineral óseo que nos da bioimpedancia, ¿a qué porcentaje del peso del esqueleto corresponde? Ah, ok. El valor que da bioimpedancia eléctrica no es el peso del esqueleto, es el valor o hace una estimación de composición mineral ósea, que del peso del esqueleto es aproximadamente un 40%. ¿Sí? Entonces, el valor de bioimpedancia que vean óseo no es el valor del peso del esqueleto, es el valor de composición mineral ósea, que representa aproximadamente un 40% del peso del esqueleto. Y no con él podemos sacar o hacer la estimación del índice musculóseo. El índice musculóseo tiene que ser a fuerzas con el fraccionamiento, con los valores obtenidos del fraccionamiento de masas. ¿Va? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por la información. Muchas gracias. ¿Cómo se debe tomar la creatina y proteína en polvo? Siempre es antes. Bueno, eso es. En el caso de nutrición deportiva ya es otro tema. Lo vamos a dejar para más adelante porque haremos algún otro webinar hablando específicamente de nutrición deportiva. Hoy me voy a enfocar más que nada a composición corporal y diversos indicadores antropométricos. Ok, registro. Si se tiene más del 70% de músculo, como el ejemplo que vimos, el objetivo sería llegar a 40, o sea, no, como dice, en el caso de la pregunta que hace Valeria, no sería el objetivo llegar a 40. El chiste es que ese 70% que nos da el equipo no es correcto. ¿Sí? Una persona es casi imposible que llegue a eso, muy poco posible. Entonces, ni los culturistas grandes pueden llegar a ese valor. Entonces, es un valor incorrecto que se tiene. Entonces, más que nada, más que querer bajarlo a 40, es decir, que ese valor obtenido con el equipo no es correcto. Entonces, no se dejen llevar por él. ¿Cuáles son los porcentajes de tejido óseo aplicando el modelo de 5 compartimentos? Normalmente cercanos a 11-12%, Gabriela, de tejido óseo. Los promedios son entre 11 y 12% el valor de hueso. ¿Sí? Eh, eh, Marichuy, no es necesario registrar asistencia. En el caso de deporte de combate, ¿cuáles son las mediciones más importantes para evaluar aumento
de fuerza de golpeo. Pues bueno, aquí ten en cuenta que una cosa es la composición corporal y de otra forma diferente, tú puedes evaluar fuerza, ¿sí? Y muy concretamente, fuerza al momento de golpear, ¿no? En muchas ocasiones se crean eh, situaciones similares, por ejemplo, el box se golpea en algunos equipos que nos van a dar el valor en kilos de fuerza que se va a dar, o podemos medir fuerza con un dinamómetro. Entonces, podemos hacer la relación entre tejido muscular y fuerza de golpeo, que son dos indicadores diferentes, pero que pueden estar relacionados. Si tengo una persona que tiene mayor fuerza, muy posiblemente tenga un poco más de tejido muscular, pero hay que tener en cuenta también que la fuerza puede estar relacionada también por la técnica. Entonces, donde tenemos que hacer un cruce de información a partir de esos tres elementos: composición corporal, la biomecánica propiamente del deporte y la técnica que pueda tener. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablando de composición corporal, comparado con los productos InBody con el modelo 570, como dice Javier, que te recomiendo mucho para la nutrición deportiva y comer. Realmente es recomendable tomar como alternativa a sus equipos. En el caso de bioimpedancia eléctrica, ya sea como la pregunta que hace Javier Bustamante, en el caso del equipo de bioimpedancia eléctrica, no es que sea malo, la realidad es que no. Cada técnica tiene pros, contras, y el chiste es conocerlas, ¿sí? En el caso de composición corporal por bioimpedancia, el detalle es que en muchas ocasiones no tenemos un estado de hidratación normal o de euhidratación en los deportistas, porque entrenan todos los días, no quieren dejar de entrenar, y se puede mantener hasta cierto punto una deshidratación ligera. Entonces, cuando no tenemos un estado adecuado de hidratación, los valores de composición corporal van variando mucho. Eh, Cosa diferente sería evaluar con bioimpedancia a un paciente con insuficiencia renal crónica. Muchos de los indicadores que se utilizan en esa condición son a partir de bioimpedancia. La antropometría no nos, no nos dice mucho, ¿ok? Entonces, sí es muy importante conocer los pros, contras de cada técnica y a partir de ello poder emplear la más conveniente para cierta situación. Yo creo que la antropometría, en el caso de los deportistas, podemos sacar mucha información importante. Con bioimpedancia puede haber sesgo, pero no es que sea una técnica mala, simplemente es que el estado de hidratación tiene que ser muy adecuado o adecuado para hacer una buena interpretación. ¿Consideras a Durne una fórmula estándar buena para calcular masa grasa y masa libre de grasa? La realidad es que Durning se hizo en una población escocesa de un amplio margen de edad, y que con el paso del tiempo, la realidad es que se ha defendido, ¿eh? Yo he visto algunos artículos bien hechos donde comparan 17 fórmulas para estimar masa grasa. Y en el caso de Durning, es una de las que tiene un buen valor comparando ese valor obtenido con un método de referencia, como puede ser DEXA. Entonces yo creo que Durning es una buena propuesta. Hay otras que se han hecho a partir de poblaciones ya específicamente deportistas, que también se pueden utilizar, pero es una buena opción. Yo creo que sí. Ok, para evaluar composición corporal, deportistas principiantes, ¿cuáles son las medidas más importantes? Leslie, pues bueno, regresa, como mencioné al inicio, tú puedes seleccionar las medidas en función de los indicadores que tú vayas a estar empleando. Si es un paciente que llega inicialmente, empieza a hacer ejercicio físico, no es un deportista, muy posiblemente tenga aumento de grasa, y ahí con medidas muy simples como cintura, como unos cuantos pliegues, con eso es suficiente. Pero si es alguien ya avanzado, pues los indicadores pueden ser más complejos, pero definitivamente puedes optar por medidas muy simples, no tienen que ser muy complejas, pero con algunos perímetros, peso y talla, puedes sacar buenos indicadores en el caso de que sean principiantes, ¿no? Como dice Abigail, el índice músculo óseo solo se puede obtener con el perfil completo de Isaac.
Normalmente las medidas que se utilizan para el índice músculo óseo del fraccionamiento de masas se ven en el nivel 2 y se ven en con el perfil completo. Son algunas medidas pues ya más complejas de las que se ven en el nivel 1, ¿sí? En el caso de que sea alguien con la certificación ISAC. ¿Qué más? En el caso de niños deportistas, ¿cuál sería la evaluación de composición corporal? Hay fórmulas de composición corporal de 2 compartimentos para niños o adolescentes, y no solamente hablar de índice de masa corporal, ¿sí? Ustedes pueden buscar composición corporal en niños y, y nos dan algunas fórmulas especiales para ellos, eh, bueno, no se especifica tanto que sean deportistas, pero ya sería algo mucho más complejo, más concreto. Pero en el caso de los niños podemos hablar de composición corporal, pero solamente a nivel de masa grasa y masa libre de grasa, que es donde hay valores para poder comparar con un paciente que ustedes tengan con esas características. ¿Sería mejor realizar bio en deportistas de carga de fuerza y plico en mediciones en deportistas de resistencia? No, incluso tú puedes combinar en cualquier situación algunos valores de bioimpedancia con algunos valores de antropometría, ¿eh? No es que los tengas que clasificar bajo la pregunta que hace Omar, de unos para, una técnica para unos y otra técnica para otros. No, puedes incluso combinar bioimpedancia y algunas mediciones en ambos casos, ¿no? Eh, Carlos García, podríamos decir que en alto rendimiento puede salir sobrando la bioimpedancia. No necesariamente, Carlos, puede ser complementaria, pero yo le doy más datos a la antropometría que podemos obtener en el caso de los deportistas. Eh, eh, ¿Alguna desviación estándar en cuanto a esos porcentajes de tejido óseo? Sí, sí hay. El chiste es bueno ver el artículo original y ahí se describe. Ya explicó las variables que influyen en el peso. Una de las variables que también influyen es el glucógeno muscular. Sí. ¿Cuál sería el gramaje promedio de glucógeno muscular por kilogramo de masa muscular? Se sabe, en el caso de la pregunta de Abraham, que el acúmulo de glucógeno pues, va a depender de la musculatura de la persona. Nosotros podemos tener eh, un acúmulo de una persona sedentaria, por ejemplo, de hasta unos 200, 250 gramos de glucógeno, y un deportista casi unos 400, 450, 500 gramos, ¿sí? Pero eso va a depender de los kilos de músculo que tenga la persona, ¿va? Pero siempre se habla de un valor promedio por tejido muscular que se tenga. Desafortunadamente, desde un punto de vista práctico, no podemos saber específicamente la cantidad de glucógeno que una persona acumula, solamente que tengamos una biopsia, ¿sí? Pero se dan valores promedios específicamente, pero un deportista puede estar alrededor de 450 gramos promedio de glucógeno muscular. ¿Qué tan adecuado es utilizar fórmulas de antropometría del libro ABCD? Eh, no soy muy fan de ese libro, nada más con eso te digo todo, Alfonso. 5 componentes no se puede comparar con otro método de composición corporal. Sí, sí se puede comparar. Normalmente se hacen comparaciones con DEXA y es la forma más común que tenemos para hacer el comparativo, ¿no? Para sacar masa grasa, está correcto la suma de 4 compartimentos. También es una propuesta que se puede usar, la de 4 compartimentos, pero específicamente eh, la propuesta de 4 compartimentos se ha visto que el valor de de tejido adiposo da valores muy bajos comparados con un patrón de referencia, como puede ser DEXA. Entonces, el de 4 compartimentos ya casi no se está utilizando. Más que nada, el de 5 compartimentos cuando quieres evaluar tejidos. El pliegue bicipital forma parte de una reserva de grasa. Sí, todas las bicapas de grasa pueden ser considerados como una, una forma de acúmulo de grasa corporal. Todo perfecto. ¿Qué libro de antropometría recomiendas? Una cosa es la técnica y otra cosa son fórmulas. Entonces, con la técnica, yo les recomiendo el manual de Isaac. Con las fórmulas hay diversos, pero
A nivel nacional, depende de donde estén. En España hay algunos de referencia bastante buenos, ¿no? El manual de cine antropometría del doctor Francisco Esparza Ross y María Dolores Cabañas es una muy buena propuesta. Este, y ese pueden utilizarlo como referencia. Muchas gracias. Ok, ok. Bueno. Y alguna explicación de cómo la genética influye en los niveles corporales de la persona. Respecto a la genética, ese es un tema bastante amplio, pero sí se ha visto que existen ciertos polimorfismos, que son esas variaciones en la secuencia de nucleótidos, que van dando incluso diferentes formas de acúmulo de grasa corporal, ¿va? Entonces hay algunas revisiones eh, que nos hablan de ciertos polimorfismos, sobre todo eh, los que están relacionados con tejido muscular, pero en la distribución todavía no estamos tan avanzados. El gen FTO y su alteración es uno que nos dice que la persona puede tener mayor acúmulo de grasa, pero de forma general. Cuando hablamos de distribución del cuerpo, todavía no llegamos a ese punto, ¿no? ¿Cómo recomiendas sacar el porcentaje de grasa que sea de manera manual con antropometría? Pues una fórmula muy simple puede ser la de Durning, esa que les puse, sacando densidad, y con densidad sacamos masa grasa. Es simplemente conocer la fórmula y a sacarla de forma manual. Puedes usar una hoja de Excel o ya hay muchos software que se recomiendan para ello. ¿Ok? Bueno, puedes repetir sobre el manual de fórmula de referencia en España. El manual de cineantropometría del doctor Francisco Esparza Ross y la doctora Lola Cabañas o María Dolores Cabañas. ¿Va? Bueno, pues con esto yo creo que concluimos hoy. Espero haberles dado algunos tips de información y que les sea útil en su interpretación. Una cosa es la técnica, otra cosa es la interpretación y bueno, parte de esta charla es hablar un poco de la interpretación y creo que les di algo de información para que ustedes puedan pues seguir profundizando en estos temas que son tan interesantes, ¿no? Por mi parte es todo y espero verles más adelante para que en algún lugar o en alguna otra charla, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y los que hayan hecho el registro del diplomado, pues les enviaremos próximamente la información para que ustedes la puedan revisar con calma y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias.